Muy buenas tardes, un placer estar aquí una vez más, gracias a la gentil invitación del profesor Zamorano y los miembros del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Me han pedido que hable sobre la intervención judicial en el arbitraje en Panamá, lo cual hago con muchísimo gusto. Si hay algo que es evidente es que el arbitraje está hoy de moda en todo el mundo y sobre todo en Panamá. El proyecto de infraestructura más grande y de mayor costo en la historia de nuestro país, que es el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, tiene como componente principal el proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas. El proyecto de ampliación tiene distintos componentes. Pues bien, el proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas, cuyo costo final adjudicado fue de 3.400 millones de balboas, lo cual, agregado al valor de los otros proyectos, lleva a aproximadamente 5.000 millones de balboas o de dólares. Contempla en su contrato una cláusula de resolución de conflictos que es finalmente arbitraje mediante las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, CCI por sus siglas. Esto demuestra la actualidad del arbitraje en nuestro país. En los medios de comunicación se difundió en los 2 últimos días que la empresa contratista Grupo Unidos del Canal ha presentado a la autoridad del Canal de Panamá un reclamo por 573 millones de balboas o dólares en concepto de reembolso de gastos incurridos con motivo de la extensión de los trabajos. Hay un mecanismo de solución previamente establecido que incluye una fase interna. Luego de no haber conformidad entre las partes, pasa a una junta técnica de solución de disputa y, por último, cuyo resultado no es vinculante, y por último, si no hay conformidad, pasa en última instancia a arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Así que el arbitraje está en moda en nuestro país y es importante que lo entendamos. Pero sobre todo, en nuestra estructura constitucional, el arbitraje forma parte del sistema de administración de justicia. Y forma parte no porque lo diga la ley, sino porque lo dice la propia Constitución. Así que en Panamá el arbitraje tiene jerarquía constitucional. Así ha sido desde la reforma constitucional del año 2004, en que se insertó en el texto constitucional el párrafo que lee a la letra: la administración de justicia también podrá ser ejercida, en adición a los tribunales ordinarios, por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley. Y esta inserción del arbitraje en nuestro sistema constitucional en Panamá no es nueva, porque viene a revivir algo que tenemos desde siempre. Habría que recordar en este año 2012, en que se celebran los 200 años de la famosísima Constitución española de Cádiz de 1812, Constitución cuyo texto fue la que prácticamente provocó la flama del incendio de la independencia en América Latina, que en esa Constitución había un artículo 280 muy poco conocido, cuyo texto es el siguiente: no se podrá privar a ningún español, en aquella época éramos españoles,
del derecho a determinar sus diferendos por medio de jueces árbitros elegidos entre las partes. Así que ya desde 1812 en Panamá el arbitraje tenía rango constitucional y ahora, 200 años después, lo vuelve a adquirir como aquella persona que muere, nace de nuevo y reencarna. Bueno, para los que creemos jurídicamente en la reencarnación, no como persona, el arbitraje ha reencarnado y ha reencarnado no como una institución antigua, sino como una institución totalmente nueva, distinta y dinámica. Y quiero leer, porque me parece relevante, la parte medular de la exposición de motivo de la ley española de 1855 que se refería al arbitraje y dice lo siguiente: en esa libertad tan grande, tan ilimitada, consiste una de las principales garantías del individuo. Elegir el juez que nos ha de juzgar es lo mismo que constituirnos a nosotros mismos como verdaderos soberanos, pudiendo decir que si somos condenados, esa condena es por boca nuestra, toda vez que el que la pronuncia ha recibido de nosotros mismos la investidura. Es decir, pocas palabras, no hay motivo de queja. Si yo escogí al juez árbitro, esa sentencia o ese laudo lo pronuncié yo mismo, es justo y no cabe inconformidad o queja, en palabras comunes. Así que, como el arbitraje forma parte de nuestro sistema jurisdiccional, que no es lo mismo que judicial, de solución de conflictos, hay que establecer cuál es la relación que existe entre la justicia judicial, la que imparten los tribunales, y la justicia arbitral, que es la que imparten los tribunales arbitrales, ahora por reconocimiento expreso de la Constitución Nacional. Y para establecer el marco de esta relación tenemos que partir de un postulado básico. Los tribunales arbitrales son autónomos en el desempeño de sus funciones y son autónomos, son o deben ser autónomos hasta la emisión del laudo. Así lo establece la propia Constitución nuestra, el artículo 202, cuando dice que los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia. ¿Esto qué significa en sentido contrario? Que está excluida cualquier intervención, injerencia o participación de la justicia judicial en la determinación de la competencia de los tribunales y de todo aquello que se desprenda de esta determinación, es decir, de todo lo que se desprenda hasta la emisión del laudo de fondo o de mérito. Así que un pilar fundamental del derecho arbitral moderno y del sistema arbitral en Panamá, que no se entiende, que todavía no se ha entendido cabalmente, es el principio de autonomía de la actividad arbitral y de la no injerencia de los tribunales ordinarios, salvo en aquello que la propia ley autorice y que pasaré a indicar posteriormente. ¿En qué consiste la relación que la ley autoriza o que es permitida entre justicia judicial y justicia arbitral? Esa relación se concreta en dos elementos: control y colaboración. ¿Y por qué debe haber control y colaboración? ¿Por qué la justicia judicial debe ejercer un control limitado, como lo voy a explicar ahora? ¿Y por qué debe colaborar con la justicia arbitral? Por una razón sencilla. Porque aunque los árbitros actúan como si fuesen jueces, la Constitución española, que era la panameña en 1812, hablaba de jueces árbitros. Entonces,
Los árbitros actúan como si fueran jueces y por tanto son casi jueces, cuasi jueces, pero en realidad no son jueces. ¿Por qué? Y no es un juego de palabras. Son casi jueces porque están investidos del poder fundamental que tiene un juez, que es el poder de decidir, de conocer una causa, de conocer una disputa y de emitir una decisión. Pero carecen del poder de hacer cumplir esa decisión, carecen del poder de coerción. Así que los árbitros son jueces que no tienen poder o facultad de coerción. Siendo así, entonces tenemos que establecer con base en este marco cuál es el alcance del control que ejerce la justicia judicial sobre la actividad de la justicia arbitral y cuál es el alcance de la colaboración que la justicia judicial debe prestarle necesariamente a la justicia arbitral. Empiezo por decir que el control que la ley permite y que el derecho arbitral postula de la justicia judicial sobre la actividad de los tribunales ordinarios se limita solamente a un control posterior y solamente puede consistir en controlar el contenido del laudo de fondo en lo que respecta a que se cumplan los postulados del debido proceso y se observe el orden público. Repito, el control, el único control que los tribunales ordinarios, los tribunales judiciales, pueden ejercer sobre la actividad de los tribunales arbitrales en nuestro sistema jurídico bien entendido, aunque algunos tribunales no lo han entendido cabalmente. Y conforme a los postulados del derecho arbitral moderno, es controlar el contenido del laudo arbitral de fondo una vez que ha sido expedido, solamente para asegurar que se cumplan los postulados del debido proceso y se respete el orden público. ¿Y esto qué significa? Significa, por exclusión, lo siguiente: no cabe ningún control anterior, no cabe ningún control de los tribunales judiciales sobre la actividad arbitral antes de que se expida el laudo de fondo de mérito. No cabe. En segundo lugar, el control que ejerce la justicia judicial sobre el laudo de fondo no constituye una revisión del fondo. Está dirigida exclusivamente a asegurar que el laudo haya sido emitido correctamente, respetando la voluntad de las partes, que la materia sobre la cual se emita la decisión sea susceptible de arbitraje, que se hayan cumplido los términos y las formas establecidas por las partes y, por último, que el contenido del laudo, y esto sí es materia de fondo, se ajuste al orden público, es decir, no sea contraria al orden público, y esto sí es una cuestión no de debido proceso, sino de fondo o de mérito. Dicho esto, entonces, hay que entender que este control posterior se ejerce como lo ordena la Constitución en la forma que establece la ley. Y la ley establece una sola forma, el llamado recurso de anulación, que no es tal recurso, es una acción autónoma, recurso de anulación que en Panamá, en nuestro país, es conocido y decidido por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el control, ese es el único control que la justicia judicial puede ejercer en Panamá sobre la actividad de los tribunales arbitrales. No debería, porque no cabe, conforme a nuestro sistema arbitral, un control anterior, es decir, un control de cualquier forma antes de que se expida
el laudo de fondo o de mérito. Sin embargo, como he dicho, esto no ha sido bien entendido. Desde hace tiempo, a partir de la fecha en que se emite nuestra actual normativa sobre arbitraje, el Decreto Ley 5 de 1999, esto que digo no ha sido entendido y ni siquiera ha sido entendido por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en un célebre fallo dividido 5-4 en el año 2003, declaró inconstitucional la norma que en ese momento tenía rango de ley, que establece que los tribunales arbitrales pueden decidir sobre su propia competencia, tienen competencia para decidir sobre su propia competencia. Y para resolver este malentendimiento se acudió a lo único que cabía, reformar la Constitución y dejar dicho por mandato constitucional lo que no se entendió en su momento. Entonces ahora sí no debería quedar duda y sin embargo la hay. Todavía ocasionalmente algunos tribunales ordinarios expiden amparos ordenando a una parte que no acuda a arbitraje, emiten amparos suspendiendo la instalación de un tribunal arbitral y por último, y no sé cómo decirlo en presencia de algunos de nuestros amigos del exterior, ha habido algún caso, no me voy a referir al caso concreto, en que expedido el laudo de fondo le precluye a la parte vencida el término para ir en recurso de anulación y propone un amparo y el amparo es admitido. Que se conceda o no después es otra cosa, pero fue admitido. De tal manera que la voluntad de las dos partes en contienda, expresada en la cláusula arbitral, en el contrato subyacente de resolver sus conflictos mediante arbitraje, implícitamente mediante un mecanismo rápido, sencillo y eficaz, se ve torcido, se ve desconocido por voluntad de esa misma parte y por malentendimiento de la justicia judicial o por incidentes aislados en esa relación entre justicia judicial y justicia arbitral. Pero dicho esto, en términos generales, reitero, el postulado básico del sistema arbitral, del derecho arbitral moderno, del derecho arbitral reencarnado, el que volvió a nacer, pero que en el fondo es la misma persona en espíritu que el arbitraje de la Constitución de Cádiz de 1812, que dice que el laudo que emitan los jueces árbitros es emitido por nosotros mismos, que no debemos quejarnos, es decir, no debemos impugnarlos. Y no debe ser distorsionado por la actividad de la justicia judicial. Ese postulado central de nuestro derecho arbitral es la autonomía de los tribunales arbitrales, el principio de no intervención de los tribunales judiciales, salvo en lo que la propia ley determine conforme al marco establecido por el artículo 202 de la Constitución Política de la República. Así pues, hay control, pero el control es posterior, se ejerce en la forma que establece la propia ley, que es únicamente el recurso de anulación, no el amparo, no las medidas cautelares. Alguna vez ha habido una orden de suspensión de un tribunal judicial ordenándole a un tribunal arbitral que no conozca, porque la cláusula está suspendida en su efecto, por la cláusula del contrato que establece el arbitraje está suspendida. Eso constituye, creo yo, un malentendimiento de cuál es la relación debida entre el ejercicio de la justicia arbitral y el ejercicio de la justicia judicial, que no compiten. No es una relación de competencia. La actividad de la justicia arbitral no compite con la actividad de los tribunales.
la complementa y más aún, la justicia arbitral, el sistema arbitral no es, como se ha dicho equivocadamente y se repite como si fuese una verdad, una privatización de la justicia o un sistema alterno o alternativo de justicia. No, es un retorno al sistema originario de justicia. Antes de que el Estado monopolizara la actividad de administrar justicia, las partes o se autosatisfacían entre ellas por la fuerza o delegaban o ponían en manos de terceros árbitros la solución de sus disputas, sometiéndose voluntariamente al resultado, es decir, obligándose por anticipado a acatar el resultado. Y ese es en esencia el arbitraje. El funcionamiento del sistema arbitral es una vuelta al sistema originario de justicia. Igual que en lo penal, a nadie se le ocurriría decir que en aquellos casos en que la ley, que varía de país en país, pone en manos de jurados, de personas legas, la decisión de una causa penal, en cumplimiento de aquel postulado anglosajón que dice que ninguna persona debe ser privada de su libertad o de su vida, sino por sus pares, es decir, por jueces legos. Bueno, lo que el juicio por jurados es al derecho penal, el juicio por árbitros es al derecho civil y al derecho comercial. Así que esto es el control y esta es la relación correcta entre justicia arbitral y justicia judicial. Y un último aspecto, el segundo aspecto es, voy como reloj suizo, el segundo aspecto es que la justicia arbitral requiere de la justicia judicial porque, como dije, los árbitros son casi jueces, son jueces pero no tienen poder de coerción. Así que la colaboración se requiere en dos aspectos. Primero, para emitir medidas cautelares antes de que se instale el tribunal arbitral. La parte que va a acudir en arbitraje y que no puede ir a los tribunales ordinarios porque está vinculada por una cláusula arbitral, necesita una medida cautelar para asegurar los resultados del proceso. ¿A quién va a acudir si todavía no se ha instalado el tribunal arbitral? A la justicia ordinaria, a la justicia judicial, que luego que se instala el tribunal arbitral le pasa el expediente a la medida cautelar. Y luego, en la práctica de prueba, porque los tribunales arbitrales, que como dije, tienen el poder de decidir, ese sí lo tienen, no debe haber injerencia de la justicia judicial, pueden y deben necesariamente practicar pruebas, decretar la práctica de pruebas. Pero cuando esa práctica de prueba involucra terceras personas, por ejemplo, la citación a terceras personas, por ejemplo, inspecciones mediante acción exhibitoria en que el tercero es renuente, allí procede recabar la colaboración de la justicia judicial haciendo uso del poder de coerción para asegurar la efectividad del arbitraje. Esto, señores, es en esencia la relación correcta entre justicia judicial y justicia arbitral y precisa o delimita los contornos o límites de lo que es y debe ser, conforme a la Constitución y la ley, la intervención judicial en el arbitraje en Panamá. Muchas gracias.